Estamos tan felices de que Dios nos ha regalado una nueva mañana para adorarle juntos. Y siempre este espacio donde apartamos, donde separamos durante la semana, queremos entregárselo al Señor y te damos una vez más la bienvenida. Todos los que se van a estar conectando, desde aquí les mandamos un fuerte abrazo. Seguimos adorando al Señor y en esta oportunidad yo te voy a invitar a que busques en tu Biblia el Salmo 66, un hermoso salmo de alabanza. Y en ese Salmo 66 podemos aprender algunos principios acerca de la adoración a nuestro Dios, un estilo de vida. No solamente es adorarle hoy a través de las canciones y de la prédica de su palabra, sino es un estilo de vida, es una rendición al Señor. Y en esta ocasión, este Salmo 66, los primeros 4 versículos, nos dice de la manera en cómo nosotros podemos adorarle, y en este caso cuando estamos juntos como iglesia. Así que no importa el lugar donde tú estés ahora, allí desde tu casa, del país donde te encuentres, vamos a unir nuestras voces, nuestras mentes, nuestro corazón. Vamos a entregarle una adoración sincera al Señor. Y si tienes tu Biblia allí, puedes leerlo junto conmigo. Salmo 66, los primeros versículos. Fíjese que dice, lo leemos juntos. Aclamad a Dios con alegría toda la tierra. Cantad la gloria de su nombre. Poned gloria en su alabanza. Decid a Dios cuán asombrosas son tus obras. Por la grandeza de tu poder se someterán a ti tus enemigos. Toda la tierra te adorará y cantará a ti. Cantarán a tu nombre. Se oye un son en alta esfera, en los cielos, gloria a Dios. Al mortal, paz en la tierra, canta la celeste voz. Con los cielos, alabemos al eterno Rey, cantemos a Jesús que es nuestro bien, con el coro de Belén, canta la celeste voz, en los cielos, gloria a Dios. Lo hacemos desde el principio. Se oye un son en alta fe. Canta tu voz. Se oye un son en alta esfera, en los cielos, gloria a Dios. Al mortal, paz en la tierra, canta la celeste voz. Con los cielos alabemos al eterno Rey, cantemos a Jesús que es nuestro bien, con el coro de Belén, canta la celeste voz, en los cielos, gloria a Dios. El Señor de los señores, el ungido celestial, a salvar los pecadores, vino al cielo virginal. Gloria al Verbo encarnado, en humanidad velado. Gloria al Santo de Israel, cuyo nombre es Emmanuel. Canta
Navidad. Tiempo de regalos. Me imagino que ya tú has recibido tu regalo, ¿verdad? Ya hemos hecho algunos intercambios y hemos recibido regalos. La pregunta que hago es, ¿qué hacemos cuando recibimos un regalo? ¿Qué hacemos nosotros con el regalo? ¿Yo lo dejo así como está? ¿O le digo a la persona, bueno, no lo quiero, gracias, pero no quiero el regalo? ¿O tomo el regalo y así como está, así, lo guardo? ¿O tomo el regalo, lo abro, lo veo, lo aprecio, lo tomo para mí y cada día lo uso? Porque la persona que me dio el regalo es porque quiere de alguna manera hacerme sentir un tiempo especial como la Navidad. Pero bueno, como hemos dicho en otras oportunidades, la Navidad no es solo tiempo de regalos. Es un tiempo cuando hacemos regalos, pero lo más importante es que la Navidad es el nacimiento del Salvador del mundo, de Cristo el Señor. El que vino para alumbrar a un mundo que vive en tinieblas. El que vino para reconciliar al hombre con Dios. Al que vino para darnos la vida eterna en los lugares celestiales. Juan, el Evangelio de Juan nos lo recuerda en el capítulo 10, versículo 10, cuando dice, el ladrón no viene sino para robar, para matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Ese Jesús es el regalo perfecto. Ese Jesús es la provisión de Dios para nosotros. Entonces la pregunta es, ¿qué haces con ese regalo perfecto? Y así he titulado el mensaje de hoy. El regalo perfecto, ¿qué hacemos con él? ¿Lo rechazas? ¿Lo aceptas? ¿Lo guardas y te olvidas de él? ¿O lo aceptas, lo usas y lo tienes en gran estima? Así que vamos a buscar en nuestras Biblias, por favor, en el Evangelio de Lucas, capítulo 2, a partir del versículo 8. Vamos a leer hasta el versículo 16 o al 19. Desde el 8 hasta el 19 de Lucas. Que lo vaya encontrando, por favor, se pone de pie para leer juntos la palabra de Dios. Lucas 2, 8 al 19. Lo vamos encontrando, nos vamos poniendo de pie. Yo voy a leer en la versión de la Reina Valera actualizada del 2015. Dice la palabra del Señor así. Lucas 2, 8. Había pastores en aquella región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y un ángel del Señor se presentó ante ellos y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y temieron con gran temor. Pero el ángel les dijo, no teman, porque he aquí les doy buenas noticias de gran gozo que serán para todo el pueblo. Que hoy en la ciudad de David les ha nacido un Salvador que es Cristo el Señor. Y esto les servirá de señal. Hallarán al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. De repente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, entre los hombres de buena voluntad. Aconteció que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se decían unos a otros, pasemos ahora mismo hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha dado a conocer.
Fueron deprisa y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Al verle, dieron a conocer lo que les había dicho acerca de ellos, de este niño. Todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores le dijeron. Pero María guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. Los pastores se volvieron glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto, tal como les había sido dicho. Señor, te damos muchas gracias en esta mañana. Gracias por la oportunidad de poder compartir acerca de nuestro Señor Jesucristo, del regalo perfecto que nos dio Dios y que dentro de pocos días celebramos su nacimiento. Gracias, Padre, porque ahí se demuestra el amor, la misericordia, la gracia, la bondad tuya para con nosotros. Porque ese niño vivió la vida perfecta, fue a la cruz del Calvario a entregar su vida, al Cordero de Dios, para quitar el pecado del mundo. Y hoy, Padre, es mi oración porque una persona que no te haya llegado a reconocer como el Señor y el Salvador de su vida, lo pueda hacer en este día. En Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, gracias. ¿Qué hacemos con el regalo perfecto? Esa es la pregunta que quiero responder en esta mañana. ¿Quién se lo dio? ¿A quién se lo dio? ¿Cómo hizo el anuncio? ¿Cuál fue el anuncio? ¿Y cuál fue la respuesta a los que escucharon el anuncio? Número 1. ¿A quién le dio Dios el anuncio? Y aquí estamos entonces en el versículo 8. Había pastores en aquella región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Entonces, Dios le dio el anuncio a los pastores, que estaban velando, que estaban guardando, que estaban guiando a sus ovejas en esa noche. Hay algo que quiero enfatizar, dos cosas. Número 1, la función del pastor, porque la pregunta que siempre nos hacemos es, ¿por qué el Señor escogió a unos pastores para dar el anuncio de que había nacido el Salvador del mundo? ¿Por qué no lo hizo a los dirigentes de Israel, a los escribas, a los que conocían de la ley, a los sacerdotes? Escogió a unos pastores que estaban con sus ovejas en el campo. ¿Cuál era la función del pastor? La función de un pastor de ovejas, como todos lo sabemos, es alimentar y cuidar a las ovejas. Cuidarla de los ataques de los animales, de los depredadores, que como ustedes saben, la oveja es un animal muy manso, que no se sabe defender, entonces ellos tenían que cuidarla para que los depredadores no la atacaran y, bueno, la mataran y se la comieran. Ellos dormían con sus ovejas. Y esa fue la razón por la que en la noche, durmiendo, no sé, descansando, conversando, vieron el espectáculo que se les presentó y de que vamos a hablar más adelante. David fue un pastor. David fue pastor de ovejas. Y David, muchos años antes de que esto sucediera, había escrito en el Salmo que muchos de nosotros conocemos, que es el Salmo 23, en el versículo 1 y 2, dijo: el Señor es mi pastor. Él conocía lo que hacían los pastores. Entonces él dice: el Señor es mi pastor, nada me faltará. En prado de tiernos pastos me hace descansar. Junto a aguas tranquilas me conduce. Esa era la función del pastor. Y Dios, como el gran pastor, como el buen pastor, es quien nos guía a nosotros. Y esa es la razón por la cual Él le dio a los pastores el primer anuncio, porque la función del pastor es cuidar a las ovejas como Dios nos cuida a nosotros.
En segundo lugar, ser un pastor de ovejas en el tiempo del Señor era una profesión de no mucho prestigio desde el punto de vista social. Es decir, un pastor de ovejas era una persona hasta cierto punto rechazada por la sociedad. Esa razón es de peso porque el Señor pudo haber escogido, como dije anteriormente, a los líderes religiosos de Israel para hacer el anuncio del regalo perfecto. Fíjense que llegaba a un extremo tal que el trabajo del pastor los hacía ceremonialmente impuros. El ser pastor de ovejas y estar en contacto con las ovejas los convertía en impuros, entonces no podían entrar al templo. Y pasaban mucho tiempo sin entrar al templo porque no tenían mucha oportunidad para hacer los requisitos, los ritos de limpieza que ellos tenían que hacer. El Sanedrín había establecido que quien pastoreaba ovejas no era digno de confianza y no podía, escuchen bien, no podía aceptarse como un testigo. Un pastor de ovejas no podía ser testigo en ninguna situación. Pero fíjense que a ellos es a quien el Señor escoge para hacer el anuncio acerca del nacimiento del regalo perfecto. Así comienza a revelarse la gracia de Dios por la humanidad. A los simples del mundo escogió Dios para su gloria. A los simples del mundo escogió Dios para su gloria. Primera a los Corintios 1:27 dice Pablo, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Así que Dios escogió a unos pastores para anunciarle que había nacido el Salvador del mundo. ¿Cómo podemos nosotros aplicar eso a nuestra vida? Bueno, no importa, escúchame bien, no importa lo que tú seas, no importa quién eres, no importa cómo eres, no importa lo que has hecho, a Dios lo que le importa es que tú le entregues su corazón. A Dios lo que le importa es que tú le recibas a Él como el Señor y el Salvador de su vida. Y a lo que ya lo hemos hecho, Él lo que quiere es que nosotros tengamos un corazón dispuesto para servirle. No importa nuestro pasado, no importa si hemos hecho esto o hemos hecho aquello, a Él lo que le importa es que nosotros le entreguemos un corazón dispuesto a servirle. Ese regalo perfecto fue el ejemplo más grande de lo que significa un buen pastor. Él dice en Juan 10:11, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Y Él lo hizo. Él dio la vida por ti y dio la vida por mí, para que nosotros ahora tengamos presencia en la gloria de Dios. ¿Cuál es la segunda pregunta? ¿Cómo se hizo el anuncio? Bueno, el anuncio lo hizo a través de un ángel. Dice entonces los versículos 9 y 10. Y un ángel del Señor se presentó ante ellos, ante los pastores. Y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y temieron con gran temor. Pero el ángel les dijo, no teman, porque aquí les doy buenas noticias de gran gozo que serán para todo el pueblo. Es notorio en la palabra de Dios que cuando Él quiere hacer un anuncio importante, envía a un ángel. En el Antiguo Testamento tenemos el caso, por ejemplo, de Abraham. Abraham recibió la visita del ángel que le dijo, levántate y ve a la tierra que te voy a señalar. De Jacob, el hijo de Abraham, de Samuel. Y en el Nuevo Testamento tenemos los ejemplos de Zacarías, el ejemplo de María. Un ángel
vino a darle el anuncio a ellos. Eso lo hace Dios para manifestar la grandeza de su gloria, para dar a entender la importancia que tiene y la gloria que hay en ello. ¿Se imaginan ustedes la magnificencia de ese momento? Estando en un campo y de pronto luces, de pronto y un ángel se le aparece a usted y le dice: ha nacido en Belén el Salvador del mundo. Pero ¿qué sucedió con los pastores? Temieron. Los pastores se asustaron, normal. La manifestación de la gloria de Dios causa temor entre los que la ven. No lo esperaban. Aquello fue algo inesperado, y entonces dice la palabra que ellos temieron. Esa es la reacción normal como seres humanos que nosotros somos. La creencia era que si alguien veía la gloria de Dios, significaba que iba a morir. Y mire lo que dice Isaías en el capítulo 6, versículo 5. Entonces dije: ay de mí, cuando se le presentó el Señor, pues soy muerto. Porque siendo un hombre de labios impuros y habitando en medio de un pueblo de labios impuros, mis ojos han visto al Rey, al Señor de los ejércitos. Eso dice Isaías. Y eso sucedió con los pastores. Se asustaron, tuvieron temor. Pero entonces el ángel le dice: no teman. Y la razón que le va a decir no teman es porque les doy buena noticia de gran gozo que serán para todo el pueblo. Mi esposa es una persona que se asusta con cualquier cosa. Y a veces estamos conversando, oye, te tengo que decir una cosa, y se asusta. Y digo: no, calma, son noticias buenas, nos pagaron. No teman, les doy buenas noticias de gran gozo. Eso es lo que el ángel le va a dar a ellos. Le está dando una buena noticia. Y ustedes saben que la palabra evangelio significa buena noticia. Entonces el evangelio es la buena noticia de que Jesús nació y que el regalo perfecto ha llegado. ¿Y para quién eran esas buenas nuevas? Bueno, el ángel todavía le dice para quién son: para todo el pueblo, para todo aquel que cree, escúchame, todo aquel que cree y acepta ese regalo perfecto. Para todo aquel que acepta el regalo perfecto que es Cristo Jesús, será salvo, dice la palabra. Filipenses 1:29, porque se le ha concedido a ustedes, a causa de Cristo, no solamente el privilegio de creer en Él, sino también el de sufrir por su causa. A nosotros también nos toma el temor. Hay muchas situaciones que se presentan en nuestra vida que nos hacen temer. Pero Dios nos dice: no temas, porque el Salvador del mundo ha llegado. ¿A quién se les hizo el anuncio? A los pastores. ¿Cómo se hizo el anuncio? A través de un ángel. Entonces Dios nos está llamando a nosotros a ser los ángeles que llevemos el anuncio de la llegada del regalo perfecto a aquel que no le conoce. Tú y yo somos los ángeles que Dios utiliza en este tiempo para llevar el anuncio de la buena nueva. ¿Cuál fue el anuncio? Y aquí ya comenzamos, con la parte más importante del mensaje. Los versículos 11 al 14. El ángel les dijo a los pastores lo que había sucedido. La buena nueva es que hoy, en la ciudad de David, les ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor. Y esto les servirá de señal.
Hallarán al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Y de repente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres de buena voluntad. Les ha nacido un Salvador. Y aquí hay 3 nombres en este pasaje, en este versículo específicamente, 3 nombres del Señor Jesús. Les ha nacido hoy un Salvador. ¿Un Salvador de qué? ¿De qué nos salva el Señor? Bueno, el Señor nos salva de la condenación eterna. El Señor nos salva de pasar la eternidad en donde dice la palabra que es el lloro y el crujir de dientes. El Señor nos salva y nos da la bendición, nos da el regalo perfecto de pasar la eternidad al lado de Él en la gloria celestial. En segundo lugar, dice un Salvador que es Cristo. Esa era la esperanza del pueblo de Israel. La palabra Cristo es la palabra griega de Mesías. Así como en griego es el Mesías, ese Mesías que ellos, en hebreo era el Mesías que ellos esperaban, en griego la traducción es Cristo, el ungido de Dios. Ese ha nacido hoy. Ha nacido un Salvador que es Cristo, el Señor. ¿El Señor de qué? El Señor de nuestra vida, el amo y dueño de nuestra vida. Él nos creó y nosotros le pertenecemos a Él. La pregunta que te hago, a ti que no le conoces, tienes que recibirle en primer lugar. Y a los que ya le conocen, ¿es Jesús realmente el Salvador? Es el ungido y es el Señor de nuestra vida, porque hay muchos que tienen a Jesús como Salvador, pero no como Señor. Yo soy salvo, pero yo hago lo que a mí me parece bien. Él tiene que ser Salvador, Señor, el ungido de Dios. El ángel le dio una señal. Hallarán al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. El pastor Richard la semana pasada nos hablaba de una manera clara y extraordinaria acerca de lo que es el pesebre, del olor del pesebre. Entonces yo me puse a pensar, bueno, el Señor decidió, primero obviamente para mostrar su humildad, que Jesús iba a nacer en un pesebre, pero también para que fuesen los pastores y lo pudiesen conseguir, porque si él hubiese nacido donde nacían todos los niños judíos, entonces los pastores llegaban, ¿y cuál de estos es entonces el ungido? En cambio, cuando ellos llegaron al pesebre había uno solo, y ese solo era el Señor. Entonces pudieron entender por qué había nacido en un pesebre. ¿Por qué no en un lugar espléndido? Escribí acá, en el mejor lugar donde nacían los niños de Israel. Fue allí donde Dios, como hizo con los pastores, quiso mostrar su humildad, la cual fue una característica sobresaliente en nuestro Señor Jesús. Recuerdan a Filipenses 2:5-8, dice: hayan ustedes esta manera de pensar que hubo también en Cristo Jesús. Existiendo en forma de Dios, Él no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y dice finalmente el versículo que para confirmar lo que Dios había dicho, envió un ejército de huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres de buena voluntad.
El Dios de paz ha nacido. El Dios Shalom ha nacido. El que iba a restablecer y lo ha hecho la paz con Dios. El que nos da una paz que nosotros no podemos entender. El que nos da la paz diferente a la paz del mundo. El Señor, dice el Salmo 29:11, dará fortaleza a su pueblo. El Señor bendecirá a su pueblo con paz. Otra pregunta. ¿Cuál fue la respuesta de los pastores? Ellos se pudieron haber quedado ahí, tranquilos, sorprendidos, pero no se movían. Tomaron el regalo y fueron a ver qué era lo que pasaba con ese regalo. Dice que aconteció que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se decían unos a otros: pasemos ahora mismo hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha dado a conocer. Fueron deprisa y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Al verle, dieron a conocer lo que les había sido dicho acerca de este niño. Entonces el versículo 15 nos dice que ellos fueron a confirmar lo que había escuchado y que había sucedido. Ellos querían verificar personalmente si esto era cierto o no. Dejaron a sus ayudantes ahí con las ovejas y dice, bueno, vamos a ver qué es lo que sucede con esto. Y escribía por acá esto que dice: Dios no se va a molestar con nosotros si queremos asegurarnos de que algo realmente sucedió. ¿Tú quieres asegurarte de que esta historia es verdad? Bueno, búscala en la palabra de Dios. Eso está escrito en la palabra de Dios. A nosotros probablemente, puede que sí, puede que no, pero probablemente no se nos va a presentar un ángel a la medianoche para darnos una información. De manera que nosotros tenemos que buscar esa información en la palabra de Dios, que es lo que Él nos ha dado, su palabra. Es ahí donde nosotros debemos buscar toda la información que nosotros necesitamos conocer y obtener toda la respuesta a nuestras inquietudes. El Salmo 119, 103 dice: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel en mi boca. Y entonces continúa el versículo, dice que hallaron al niño acostado en un pesebre. Esa fue la razón, les dije. Iban a un pesebre, no al hospital central de Jerusalén. No, ellos fueron a un pesebre. Porque eso les había dicho el ángel. Y esa era la diferencia que establecía que ahí estaba el Salvador del mundo. Todo el que busca a Jesús le encuentra. Hay un libro que se llama El caso por Cristo. No sé si ustedes lo han leído. Creo que John Stovall es el autor. Y este hombre, Stovall, era un ateo. Era un ateo. Y él decidió investigar para demostrar que lo de Jesús era una fábula y era una falsa información. Y comenzó a investigar. Y comenzó a entrevistar a rabí, comenzó a entrevistar a pastores, comenzó a entrevistar a sacerdotes. Él quería demostrar que Jesús no era ningún salvador, no era lo que él decía ser el Hijo de Dios, sino que Jesús era una persona común y corriente como cualquier otro, que decía ser Dios. Bueno, este hombre terminó convencido de que Jesús es el Salvador, recibió a Cristo y hoy día predica y escribe acerca del Señor. Les recomiendo ese libro, El caso por Cristo. A Juan, que es abogado, le va a encantar. El caso por Cristo. Y hay un video también, si no lo quieren leer, hay un video también donde él cuenta su historia.
Todo el que busca encuentra a Jesús, porque Dios siempre da señales. Este tiempo de la Navidad, es un tiempo excelente para hablar acerca del Señor. La gente en este tiempo busca del Señor. Bueno, el Señor está ahí dispuesto a dejarse encontrar. Mateo 7:7. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. ¿Qué otra cosa? Dieron a conocer lo que les había sido dicho acerca del niño que estaba en el pesebre. Ellos comenzaron a contar todo lo que habían escuchado acerca de Jesús. No podían quedarse callados. Bueno, nosotros también tenemos algo que contar. Nosotros también hemos tenido un encuentro con Jesús. Entonces, nosotros también debemos compartir a otros acerca de Jesús. Hablar de Jesús sin temor, como lo hicieron los pastores. Ellos recibieron un mensaje, cierto, nosotros no lo recibimos como lo recibieron ellos, pero nosotros somos salvos y nosotros conocemos de la palabra de Dios. Mira primera de Corintios 9:16 lo que dice Pablo. Porque si anuncio el evangelio, no tengo de qué jactarme, porque me es impuesta necesidad. Pues ay de mí si no anuncio el evangelio. Los pastores contaron su experiencia, la experiencia que habían tenido con el ángel. Contemos nosotros la experiencia que nosotros hemos tenido con el Señor. Finalmente, ¿qué sucedió cuando los demás escucharon el anuncio? En los versículos 18 y 20. Todos los que oyeron el mensaje se maravillaron de lo que los pastores le dijeron. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Los pastores se volvieron glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían visto y oído, tal como les había sido dicho. Se maravillaron. Cuando usted habla del Señor, las personas se maravillan. ¡Wow! Eso es verdad. Ahorita en Navidad pasan muchísimas películas e historias del Señor y la gente se maravilla. Pero eso no es suficiente. No es suficiente maravillarse. La Nueva Traducción Viviente dice: todos los que escucharon el relato de los pastores quedaron asombrados. Pero asombrarse no es suficiente. Es escuchar el relato y es creer en tu corazón que ese relato es cierto y que Dios ha cumplido la promesa de enviar un Salvador al mundo. Ese Salvador que ellos vieron ahí en el pesebre, que creció, que vivió la vida perfecta y que murió en la cruz del Calvario por nosotros y resucitó al tercer día. No basta solo con asombrarnos, es necesario aceptarlo en tu corazón por fe, como nos dice Romanos 9 y 10. Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se hace confesión para salvación. María reflexionaba sobre eso. Recordemos las palabras del ángel a María cuando le hizo el anuncio. He aquí, concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de su padre David. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Yo me imagino
que cuando los ángeles llegaron al lugar donde estaba Jesús envuelto en pañales y comenzaron a contar lo que el ángel le había dicho a ellos, entonces María comenzó a pensar en lo que le había dicho el ángel y que ahora muchas cosas se estaban haciendo claras en su mente y en su corazón. Estaba entendiendo el mensaje, porque imagínense, en aquella oportunidad, una joven virgen, y que esto le pasara, y que el Señor le dijera todo esto, me imagino que en la mente de ella había confusión. Pero aquí comenzó ella a entender y a meditar todo lo que Dios le estaba diciendo. Hay cosas que quizás nosotros no podamos entender en este momento. Y hay algunas que no entenderemos hasta que lleguemos a la presencia de Dios. Yo siempre le digo, yo tengo algunas preguntas para Dios. Me acuerdo con un amigo del seminario, Omar, que partió con el Señor. Yo le decía, tú pregúntale al Señor, Señor, ¿es verdad que hay personas escogidas o tú moriste por todo? Ve y pregúntate. Y el Señor te va a decir, Rafael tenía razón. Pero de verdad, yo tengo alguna pregunta, Señor, ¿por qué tú no permitiste que Moisés entrara? Ese hombre que sufrió tanto, que pasó tanto trabajo, y lo único que hizo fue que vio la tierra prometida. Y el Señor tiene la razón, yo solamente soy curioso. Es la Biblia, mis hermanos, donde nosotros tenemos que buscar, y Dios nos va a ir aclarando poco a poco las cosas de Él. Debemos buscar todas las respuestas a nuestras inquietudes en la palabra de Dios. No vamos a tener un ángel que se nos presente y nos explique cómo lo escuchó María. Termino. Glorificaron y alabaron a Dios por lo sucedido. Todo lo que Dios busca es la gloria de su nombre. Y aquí, en el nacimiento de este niño, está la prueba del mayor amor de Dios por la humanidad, Cristo Jesús. Los pastores, que habían sido testigos de un hecho extraordinario, no podían hacer menos que alabar y glorificar a Dios. Y eso es lo que nosotros debemos hacer. ¿Por qué alabarías y glorificarías a Dios hoy en tu vida? Piensa, ¿por qué alabarías y glorificarías a Dios? Las nuevas buenas son para todo el pueblo. Nos ha dado una salvación grande. Somos ovejas de su prado. Nos da un verdadero motivo de celebrar la Navidad. ¿Qué hacemos con este regalo? ¿Lo aceptas? Le dices, Señor, reconozco que he vivido una vida separada de ti y que no hay nada que pueda hacer para alcanzar tu gloria. Entiendo que el regalo de Cristo vino al mundo a morir en la cruz por mí y por mis pecados. Y hoy, Padre, recibo este regalo y lo pongo en mi corazón. Entonces ahora eres un hijo de Dios. Y nosotros lo que reconocemos, meditemos lo que significa tener a Cristo. Compartámoslo con otros. Demos gloria por lo que ha hecho por nosotros y por darnos el real motivo de esta Navidad. Que Dios los bendiga. Inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Poderoso su nombre es, poderoso su nombre es, el nombre de Jesús. Mire
incomparable ser, poderoso su nombre es, no hay otro nombre, poderoso su nombre es, no hay otro nombre, poderoso su nombre es, no hay